La familia Ortega había soñado por años con tener su propia casa. Durante mucho tiempo vivieron en un pequeño departamento en la ciudad, rodeados de ruidos, tráfico y vecinos entrometidos. Por eso, cuando apareció aquella oferta casi imposible de rechazar, una enorme casona en las afueras a un precio sorprendentemente bajo, no lo dudaron. El padre, Ernesto, fue el primero en convencerse de que era la oportunidad perfecta. Es el lugar donde nuestros hijos podrán crecer tranquilos, repetía una y otra vez a su esposa, Mariela, mientras miraban las fotos del anuncio. Un amplio jardín descuidado, una fachada antigua pero elegante, y ventanas grandes que parecían prometer luz natural todo el día. Los hijos, Camila y Gabriel, adolescentes curiosos y entusiasmados, no tardaron en ilusionarse también. «Parece sacada de una película de misterio», dijo Camila al ver la imagen del largo pasillo que conectaba las habitaciones. Firmaron los papeles en menos de una semana. El agente inmobiliario, un hombre canoso de sonrisa rígida, apenas respondió a las preguntas sobre el bajo precio. Solo se limitó a decir: «La casa necesita cariño y gente que la habite. Ha estado vacía demasiado tiempo». El día de la mudanza fue soleado, y el entusiasmo llenaba el aire. Pero desde que cruzaron la verja oxidada, una ligera incomodidad empezó a colarse en el pecho de Mariela. No sabría explicar por qué. El jardín estaba invadido por maleza. Los árboles parecían torcidos hacia la casa, y los ventanales, que en las fotos parecían amplios y luminosos, se veían más bien como ojos apagados que los observaban con frialdad. Dentro, la primera impresión fue de silencio. No un silencio normal, sino uno pesado, que parecía tragarse incluso el ruido de sus pasos. A pesar de la limpieza que habían hecho antes de la mudanza, el olor a humedad persistía, mezclado con algo más. Un aroma rancio, difícil de identificar, que recordaba a madera vieja y polvo mezclado con hierro. Gabriel fue el primero en reír para romper la tensión. «Se siente como en una película de terror», exclamó, y corrió escaleras arriba para reclamar su habitación. Mariela no se rió. Mientras acariciaba las paredes desconchadas del pasillo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ernesto le pasó un brazo por los hombros. «Es normal, amor. Solo es cuestión de acostumbrarnos. Esta casa va a ser nuestro hogar». Pero esa primera noche, las cosas ya comenzaron a torcerse. El viento golpeaba las ventanas con una fuerza extraña, aunque afuera apenas soplaba una brisa. Camila despertó a medianoche al escuchar un susurro. Al principio pensó que era su hermano, pero cuando abrió la puerta de su habitación, el pasillo estaba vacío. El susurro continuaba, lejano, como si viniera desde abajo, desde las entrañas de la casa. Avanzó unos pasos y escuchó crujidos en las paredes, como si alguien caminara por dentro de ellas. Se detuvo, paralizada. Entonces, claramente, oyó su nombre. «Cami». Un murmullo suave, apenas audible pero tan real que le heló la sangre. Corrió de vuelta a su cama, se tapó hasta la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Trató de convencerse de que era su imaginación, el cansancio de la mudanza, el cambio de ambiente. Pero lo que más la aterrorizó fue que, justo antes de quedarse dormida, juró sentir que alguien se sentaba en el borde de su cama. A la mañana siguiente, Mariela se despertó con el corazón acelerado. Había soñado con una mujer de rostro borroso que la observaba desde un rincón oscuro. En el sueño, la mujer repetía la misma frase una y otra vez. No debieron entrar. Mientras preparaba café, trató de sacarse esa sensación de encima. Pero cuando Gabriel bajó, pálido, dijo algo que la inquietó aún más. «Mamá, ¿tú estabas caminando anoche por el pasillo? Escuché pasos afuera de mi cuarto como por horas». Mariela negó con un gesto rápido, sin querer profundizar. Ernesto entró entonces a la cocina con una sonrisa nerviosa. «Supongo que todos estamos un poco tensos. Las casas viejas hacen ruidos. Es normal». Pero mientras desayunaban,
Un fuerte golpe resonó desde el piso superior. Todos quedaron en silencio, mirándose entre sí. Ernesto dejó la taza sobre la mesa y subió a investigar. No encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, esa fue la primera de muchas mañanas en las que la casa se encargó de recordarles que no estaban solos. Durante las primeras semanas, los Ortega intentaron convencerse de que todo eran imaginaciones. El cansancio, el cambio de ambiente, los nervios de la mudanza. Ernesto incluso bromeaba. Ya me los veo contándole a los vecinos que nuestra casa está embrujada. Pero poco a poco las bromas dejaron de tener gracia. El aire dentro de la casa se volvió cada vez más sofocante, como si siempre faltara oxígeno. La humedad parecía treparse por las paredes, dejando manchas oscuras que se extendían día tras día, a pesar de que Mariela las limpiaba con insistencia. El olor metálico, a hierro viejo casi a sangre, comenzó a impregnar el ambiente. Las noches eran las peores. El silencio nunca era completo. Siempre había un crujido extraño, un golpe seco, un murmullo que viajaba desde los rincones. Camila dejó de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba desde la esquina de su cuarto. Una noche despertó con la sensación de que una sombra se deslizaba bajo la cama. Al mirar, no había nada, pero juraba haber visto unos dedos largos desaparecer en la oscuridad. Gabriel, en cambio, comenzó a tener cambios de humor. Se volvió irritable, encerrado, y pasaba horas mirando por la ventana hacia el bosque que rodeaba la casa. Una tarde, Mariela lo encontró murmurando en voz baja, como si hablara con alguien invisible. «¿Con quién hablas, hijo?», preguntó, tratando de sonar tranquila. Gabriel volteó lentamente, y sus ojos parecían más oscuros de lo normal. «Con ellos. Dicen que me entienden». La respuesta le heló la sangre. Cuando Ernesto llegó del trabajo y ella se lo contó, él lo desestimó con un gesto. «Es un adolescente, Mariela. Seguro está jugando, o tal vez resentido por haber dejado la ciudad». Pero esa misma noche, Ernesto fue el que escuchó la voz. Una voz femenina, grave, que susurraba cerca de su oído mientras dormía. Despertó sobresaltado, convencido de que su esposa le había hablado, pero Mariela dormía profundamente a su lado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. A partir de entonces, esa hora se convirtió en un tormento. Cada noche algo sucedía alrededor de las 3. Los relojes se detenían, las luces parpadeaban, los pasos resonaban en el pasillo. Una vez, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado con violencia, aunque no había viento. Un día, mientras limpiaba el sótano, Mariela descubrió algo que la perturbó profundamente. Entre viejas cajas y muebles apilados, halló un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de frases escritas con desesperación. «La casa susurra. No quieren que estemos aquí. Escuchan todo. Ven todo. El error fue quedarnos». Las últimas páginas estaban manchadas con algo marrón oscuro, como si alguien hubiera intentado escribir con sangre seca. Mariela escondió el cuaderno sin decir nada a su familia, pero desde ese día, el peso en sus hombros se volvió insoportable. Tenía la sensación de que la casa estaba viva, respirando, vigilando cada movimiento. La tensión crecía con cada noche. Una madrugada Camila gritó con tal desesperación que todos corrieron a su cuarto. La encontraron temblando, señalando la esquina junto a su armario. «Estaba ahí. La vi», balbuceaba. «Una mujer, sin rostro». Ernesto encendió todas las luces, revisó cada rincón, pero no había nada. Mariela, con el corazón en un puño, recordó de inmediato a la mujer borrosa de su sueño. Gabriel, en cambio, no parecía sorprendido. «Yo también la he visto», dijo con voz apagada. «No quiere que se vayan». Esa noche nadie volvió a dormir. Se quedaron en la sala con las luces encendidas, escuchando cómo la casa crujía y susurraba a su alrededor, como si se riera de ellos. Lo peor llegó al día siguiente.
Mientras Ernesto intentaba reparar una puerta que se había cerrado de golpe y había astillado el marco, descubrió algo inquietante en la madera. Allí, grabadas con cuchillo, estaban las mismas palabras que Mariela había leído en el cuaderno. El error fue quedarnos. Las siguientes noches fueron un descenso a la pesadilla. Lo que antes eran susurros y sombras se transformó en presencias palpables, agresivas, que se movían por la casa como si fueran sus verdaderos dueños. Todo comenzó con la electricidad. Las bombillas explotaban de repente, dejando cuartos enteros en penumbras. Los interruptores no respondían, y cuando lo hacían, las luces titilaban mostrando, por breves segundos, figuras que se erguían en los rincones. Mariela juraba ver siluetas apoyadas en los marcos de las puertas, inmóviles, como testigos invisibles. Camila, cada vez más aterrorizada, dejó de entrar a su habitación. Dormía en la sala con las luces encendidas, aunque ni así conseguía descansar. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, vio claramente cómo un cuadro colgado en la pared se descolgaba solo y caía al suelo. El cristal se hizo añicos. En el polvo y la sangre de un pequeño corte en su mano, pudo ver reflejada una sombra de mujer que se deslizaba detrás de ella. Gritó con tanta fuerza que despertó a todos. Gabriel, en cambio, parecía cada vez más conectado con la oscuridad de la casa. Pasaba horas en el sótano, donde decía escuchar voces que lo llamaban por su nombre. A veces, cuando regresaba, tenía la ropa cubierta de polvo y las manos manchadas con tierra. Una noche, Mariela lo sorprendió susurrando frente a una de las paredes, con la palma apoyada en ella, como si hablara con alguien atrapado al otro lado. «¿Qué estás haciendo?», le gritó, presa del pánico. Gabriel la miró con una calma que no le pertenecía. «Me enseñan cosas, mamá, cosas que ustedes no entienden». Esa respuesta le heló los huesos. Pero lo peor fue que, al alejarlo de la pared, notó que en el yeso había marcas recientes de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Ernesto, tratando de mantener a su familia unida, comenzó a investigar la historia de la casa. En el archivo municipal encontró apenas un puñado de datos. La propiedad había pertenecido a una familia hace más de 50 años, y luego había pasado de mano en mano rápidamente, siempre vendida por precios bajos, siempre abandonada tras pocos años. No había detalles claros, salvo rumores de muertes extrañas. Un hombre que se ahorcó en el granero, una mujer hallada sin vida en la bañera, un niño que desapareció sin dejar rastro. Cuando Ernesto regresó con esa información, Mariela le mostró el cuaderno hallado en el sótano. Él intentó disimular su miedo, pero esa misma noche, los dos comprendieron que ya no era posible negar lo evidente. La casa los quería adentro, los había elegido. Las manifestaciones se intensificaron, las puertas se cerraban con violencia, dejando a la familia atrapada en habitaciones heladas, donde el aire se volvía irrespirable. Objetos volaban por el aire, estrellándose contra las paredes. Una mañana, encontraron todas las sillas del comedor apiladas una sobre otra, formando una especie de torre imposible en el centro de la cocina. Pero lo más aterrador llegó en una madrugada de tormenta. La familia entera se encontraba reunida en la sala, temblando con cada trueno. De pronto, todas las luces se apagaron a la vez, dejándolos en completa oscuridad. Solo el relámpago iluminaba la estancia, intermitente. En uno de esos destellos, Mariela vio con claridad la figura de la mujer sin rostro, parada detrás de Camila, con las manos extendidas hacia su cuello. Gritó, corrió hacia su hija y la jaló con fuerza. En ese instante, una carcajada gutural resonó en toda la casa, proveniente de ninguna parte y de todas a la vez. Camila lloraba desconsolada. Ernesto abrazaba a su familia, pero sus ojos reflejaban el terror absoluto. Y entonces ocurrió lo impensable. Gabriel se levantó lentamente, con el rostro inexpresivo, y dijo con voz ajena, «Ella no quiere que se vayan.
La casa ya los tomó. Un viento helado recorrió la sala, tirando al suelo todo a su paso. Las ventanas se azotaban, los muebles temblaban. En medio del caos, Mariela alcanzó a ver cómo en las paredes comenzaban a dibujarse grietas, formando palabras escritas con una rapidez inhumana. El error fue quedarse. La casa rugía. No había otra forma de describirlo. Cada pared vibraba, cada objeto crujía, y en medio del estruendo, las figuras comenzaron a manifestarse. Hombres colgados de las vigas, una mujer arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de sangre, un niño sin ojos caminando lentamente hacia ellos. La familia gritaba, abrazados, sin saber dónde correr, atrapados en el epicentro de una pesadilla viviente. En ese instante, Ernesto comprendió la verdad que había ignorado desde el inicio. No habían comprado una casa, habían comprado una prisión. El rugido de la casa no se detuvo aquella noche. Las paredes vibraban como si estuvieran vivas, como si respiraran. El aire se volvió tan pesado que cada inspiración era un esfuerzo doloroso. Ernesto, desesperado, intentó abrir la puerta principal, pero la madera se sentía como piedra maciza, imposible de mover. Pateó, golpeó, gritó. Nada cedía. La casa los había sellado dentro. Mariela abrazaba a Camila, que sollozaba sin control, mientras Gabriel se mantenía aparte, inmóvil, con los ojos perdidos en un punto invisible. Sus labios se movían, murmurando palabras que no pertenecían a ningún idioma que sus padres conocieran. De pronto las luces parpadearon una última vez, y la casa quedó sumida en una oscuridad total. En medio de ella, las figuras comenzaron a acercarse. Eran más claras que nunca, sombras de los antiguos habitantes, deformados por el dolor y la muerte. Un hombre colgado de las vigas que se balanceaba lentamente, una mujer con las muñecas abiertas que arrastraba una cuerda, un niño pequeño que avanzaba gateando, dejando un rastro de sangre negra en el suelo. «Déjenos salir», gritó Ernesto con la voz quebrada. Una carcajada profunda resonó desde las paredes, y la voz de la mujer sin rostro susurró al unísono, multiplicada en ecos imposibles. «Ya es tarde». Camila fue la primera en caer. Unas manos invisibles la arrastraron hacia el pasillo, a pesar de los intentos de Mariela por retenerla. La niña gritaba, arañando el suelo con desesperación, hasta que su voz se apagó en la distancia. Cuando Ernesto corrió tras ella, lo único que encontró fue la habitación de Camila, vacía, con el armario abierto y el olor a podredumbre impregnando el aire. Mariela gritaba el nombre de su hija, pero la casa la ahogaba en su propio eco. Entonces Gabriel habló, pero su voz ya no era la suya. Era más grave, más antigua. Ella pertenece a la casa ahora. Todos pertenecemos. Sus ojos estaban en blanco. Sonrió con una calma aterradora. Ernesto, en un intento desesperado, lo sacudió con violencia. «Despierta, hijo. Lucha». Pero Gabriel lo miró fijamente, y por un instante Ernesto creyó ver el rostro de la mujer sin facciones superpuesto al de su hijo. Luego, Gabriel se dejó caer al suelo y comenzó a convulsionar, mientras de su boca salía un hilo de sangre. Mariela, histérica, abrazaba su cuerpo rogando que despertara. Las horas siguientes se perdieron en un caos de gritos, portazos y sombras. Ernesto perdió la noción del tiempo. Solo recordaba fragmentos. La voz susurrando en su oído, el error fue quedarse. Las paredes sangrando un líquido oscuro. Mariela rezando entre sollozos mientras arañaba la puerta principal con las uñas hasta que sus dedos quedaron en carne viva. Finalmente, cuando el silencio cayó de golpe, Ernesto se dio cuenta de que estaba solo. La sala estaba destruida, muebles volcados, vidrios rotos, marcas profundas en las paredes. A su alrededor no había rastro de su esposa ni de sus hijos, solo el eco lejano de pasos que se desvanecían en los pasillos. «Mariela, Camila, Gabriel». Su voz se quebraba, débil, perdida en el vacío. Subió las escaleras tambaleante,
guiado por un impulso incomprensible. La casa estaba en calma, demasiado calma. Llegó hasta el pasillo de las habitaciones, y allí, en la pared, encontró nuevas palabras grabadas con violencia. Nunca se van, siempre se quedan. Su respiración se cortó. Sintió un frío insoportable detrás de él. Al voltear, vio a su familia, pero no eran ellos. Sus rostros estaban deformados, sus ojos vacíos, sus cuerpos pálidos y rígidos. Avanzaban lentamente hacia él, murmurando al unísono: «Papá, quédate con nosotros». Ernesto retrocedió, tropezó, cayó escaleras abajo. El golpe lo dejó sin aire. En medio de la penumbra, comprendió que no tenía salida. La casa no permitía fugas, y ahora, incluso su familia le pertenecía. A la mañana siguiente, desde el exterior, la casona se veía tranquila. El sol iluminaba sus ventanales oscuros, el jardín cubierto de maleza se mecía con la brisa. Nadie podría imaginar lo que ocurría dentro. Nadie escuchaba los gritos atrapados entre sus muros. Semanas después, un nuevo anuncio apareció en los clasificados. Se vende amplia casa en las afueras, perfecta para familias, precio accesible, urgente. Y una vez más, alguien cometería el mismo error: entrar para nunca más salir.